Ok, llegando aquí al frente. Ok, Beatriz Chaplin. El tema de distribución numérica ya lo terminamos. Terminamos con el libro, las páginas 16 y 17. Lo que nos toca ahora es comenzar un nuevo tema. Este tema se llama perfecto razonamiento inductivo. Señorita, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es razonamiento inductivo? Cuando hablo por razonamiento inductivo, cuando hablo por razonamiento inductivo, es un tipo de pensamiento, señor Lucas, de que de comer en clase. Ahora, razonamiento inductivo es un tipo de pensamiento que nos va a ayudar a solucionar algunos casos un poco complejos, que a simple vista yo les voy a decir, por ejemplo, vamos a hacer más temas de poner. Yo le digo, chicos, ustedes saben cuánto es un 1 al cuadrado, ¿correcto? Uno. Pero ¿qué pasa si el profesor se levantó de malas ganas, tira como hoy, jueves, 3 de abril, y dice, chicos, hoy me levanté de malas ganas y yo quiero que me alguien todo esto que le va al cuadrado. Cuando yo elevo al cuadrado un número, tengo que multiplicarlo por el mismo, por regla básica. O sea, tengo que multiplicarlo por el mismo número. Por el mismo número, por el mismo número. ¿Verdad? Digo uno por uno, uno, por uno, uno, por uno, uno, por uno, uno, por uno, por uno. Cuando llego acá, paso de un espacio y comienzo uno. Por uno, por uno, 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 por uno. Cuando llego hasta acá, dejo otro espacio más. Uno, por uno, uno, por uno, uno, por uno, por uno. Y cuando llego al final, yo voy a decir, sumo dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Cuando ¿verdad? ¿Correcto? Un momento. Continúo. Entonces, esa sería un poco la función, ¿correcto? Entonces, y solo entonces, yo voy a decir, profesor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si usted me dice, uno al cuadrado, pone uno al cuadrado, y me dice, aquí hay 90 cifras, o sea, 90 turnos que tengo que llevar al cuadrado. Este tipo de pensamiento o razonamiento inductivo me va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque no solamente voy a pedir esto, sino voy a pedir otras cositas extra. Como por ejemplo, algunas veces ustedes han visto este tipo de ejercicio. A ver, acá hay una figura 1 hay una bolita. Figura 2 hay 3 bolitas. Y figura
4, 3, perdón, hay 6 polígonos. Por favor, haya en la figura, ¿cuántas esferas hay en la figura 75? Correcto, bueno, yo no ya lo he visto porque probablemente no la he visto. Y él no la he visto porque la puse el día pasado. No con la que ya te hice el año pasado. Entonces, April también. Entonces, 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 va a haber alguna fórmula. Ojo, para este tema sí les pido muchísima atención. ¿Por qué? Porque va a haber fórmulas que se van a tener que acordar. Fórmulas y algunas operaciones básicas. ¿Ok? Entonces, vamos a poner como título razonamiento y ok. Razonamiento inductivo. Texto. Perdóname. Ok, listo. Este pensamiento este pensamiento nos ayuda a resolver los ejercicios partiendo de tres casos particulares, partiendo de tres casos particulares para encontrar un caso general. Un caso general. Particulares para encontrar un caso general. Punto aparte. Profesor, ¿cómo es esto? Porque vamos a encontrar del caso que nos presente, del caso que nos presente, vamos a irnos a los tres casos más chiquitos para encontrar el caso más grande. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con números y gráficos. ¿Ok? Casi todos vamos a tener una relación, solamente es observar. Por ejemplo, vamos a empezar con el tema de los números. Me dice, haya, primer ejemplo, haya haya la suma de las cifras haya la suma de las cifras del resultado de la siguiente operación.
haya la suma de las cifras del resultado de la siguiente operación. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio que se menciona hace un ratito. Me dice, ojo, ¿qué es lo que me pide? ¿Me pide el resultado de esta operación? No. ¿Qué me pide? La suma de las cifras. ¿Correcto? Suma de las cifras. ¿Cómo es la suma de las cifras? Digamos que, ojo, yo tengo 6 por 7. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. 42. 42 es mi resultado. Pero no me interesa el 42. Me interesa la suma de las cifras. ¿Cuál es la cifra? 4 más 2. 6. Muy bien, Shai. Entonces, eso se llama suma de las cifras del resultado. Entonces, profesor, ¿a usted no le interesa entonces el resultado de esto? No, me interesa la cifra, la suma de las cifras de sobre. Como es un montón, ¿verdad? Porque tengo que multiplicar uno por uno, uno por uno, uno, uno. Fácil, por uno, sale fácil, por uno. Entonces, en lo que yo les dicté es que vamos a hacer 3 casos pequeños. 3 casos. Con 3 casos es suficiente. Caso 1. Caso 1. Ojo. Voy a agarrar solamente una cifra. O sea, solamente voy a agarrar un 1 al cuadrado. ¿Correcto? Solamente estoy agarrando este pedacito. Caso 2. Voy a agarrar este pedacito más grande. O sea, 2 cifras. 11 al cuadrado. Y caso 3. Entonces, Voy a agarrar correcto 3 cifras. entonces, 111 al cuadrado. Profesor, ¿y por qué al cuadrado? Porque todos ellos están elevados al cuadrado. Lo único que yo digo es lo siguiente. 1 al cuadrado, 1. 11 al cuadrado, 121. Y 111 al cuadrado, 220. 1100. 240. 1. 12.321. 111 al cuadrado es 12.321. 12.000. Pero escuchen, ¿a mí me interesa esto? No. ¿Qué me interesa? La suma de La suma de las cifras. ¿Cuánto es la suma de las cifras? Suma de las cifras. 4. Pregunta. ¿Hay alguna relación entre el 1, el 4 y el 9? No. Muy bien. Escuchen. Existe varias definiciones de los números dentro de la matemática. Y ahorita le voy a decir cuál. Por ejemplo, van a ver con el profesor Jimmy, con la Miriam, números compuestos, números primos. ¿Correcto? Existen también los números cúbicos y números cuadráticos. Suelta. Números cuadráticos. Los números cuadráticos, escuche, los números cuadráticos son números
que han sido elevados Al cuadrado. al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 6 al cuadrado, 26. 36. Entonces, estos números que están acá Cuadrado. son números cuadrados. ¿Correcto? Entonces, yo me voy a mi ejercicio y yo digo que estos números, el 1 es un número cuadrático, sí. ¿Por qué? Porque es un 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. El 4 es un número cuadrático, sí, porque es un 2 al cuadrado. Y el 9 es un número cuadrático, sí, es un 3 al cuadrado. Profesor, ya. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago con esto yo? Veo las relaciones y empiezo a jugar. Mire, para el caso 1, puse 1 y lo elevé al cuadrado. Para el caso 2, donde tengo 2 cifras, 2 al cuadrado. Para el caso 3, 3 al cuadrado. Profesor, 3 porque había 3 cifras, 2 porque había 2 cifras, 1 porque había 1 cifra. ¿Cuántas cifras hay en este número? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Entonces, mi casa final sería de 6 cifras. Ojo, si para 3 cifras puse 3 al cuadrado, para 6 cifras, ¿qué pongo? 6 al cuadrado. ¿Y cuánto es 6 al cuadrado? 36. ¿Y este es el resultado? Sí. Este es el resultado. ¿Eh? La suma de las cifras es el número elevado al cuadrado. Mire. Acá me salió 9, ¿correcto? ¿Y 9 qué es? Un 3 al cuadrado. Entonces, como yo ya capté eso, yo digo, entonces si son 6 cifras al cuadrado. Y el resultado de 6 al cuadrado es lo que yo buscaba. Sí, profesor, dime. ¿Perdón? A ver, un ratito. ¿Cómo cambiarte? Haciendo tutora cuando venga para que te pueda cambiar. ¿Dónde te cambio? No tengo dónde. Muy bien. Profesor, a ver, ¿qué sucede? Mire, si tengo este mismo ejercicio, el mismo, pero ahora me lo presentan de la siguiente manera. Me dice lo siguiente. Me dice lo mismo. Haya la suma de las cifras del resultado de la siguiente operación. Pero me dice que ahora, profesor, ahora ya no hay 6 cifras. ¿Cuántas cifras hay? 75. Entonces, mi caso final, ¿cuál sería? 75 cifras al cuadrado. ¿Cuánto es 75 al cuadrado? Habíamos visto en la habilidad operativa. 5, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Y el 7 lo multiplicamos por el que le sigue. Por el que le sigue. Al que le sigue. 7 por 8, ¿cuánto es? 7 por 8, ¿cuánto es? 7 por 8.
7 por 8. 56. Entonces, el resultado sería 5.625. ¿Cuánto es la suma de las cifras del resultado de esta operación? 5.625. Imagínense el número tan grande que debe de hacer para que salga la suma de las cifras. 5.670. 5.625. Muy bien. Bien. Ahora, ejemplo 3. Chiste. Agarra la fiscal. Ay, no. Pero bueno. Todo. Voy a Ahora, ¿qué sucede? Si me dice, calcula la suma de todos los términos de la siguiente figura. Dice aquí 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿qué me dice? Aquí abajo hay 66. Entonces, miren, esto está. Muy bien, me dice, calcula la suma de todos los términos de la siguiente figura. Ojo, tengo que sumar todititos los dos, todos, teniendo en cuenta que abajo hay 66, 2. Profesor, a ver, 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2.
10 minutos, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y así, y así, y así, y así, y así. Pero ¿qué les he dicho? Que con el razonamiento inductivo necesitamos ¿cuántos casos? ¿Cuántos casos? 3. Solamente 3 casos para descubrir el caso más grande. Por ejemplo, si con caso 1, si yo digo caso 1, a ver, voy a sumar la primera cifra. ¿Cuánto hay ahí? 2. Caso 2. Sumar las cifras. Voy a agarrar esto con esto. 6. ¿Cuánto es? 6. 6. Caso 3. ¿Cuánto es esto? 2. Ahora miren, consulta. Presten atención. Ojo, caso 1, 2. En el caso 2, he agarrado este grupo, ¿verdad? Que me suma 6. En el caso 3, he agarrado este grupo que me suma 2. Consulta. Para el caso 1, ¿cuántas cifras se agarrado? Una sola cifra, ¿verdad? Entonces acá yo puedo decir, profesor, si yo agarré 1, ¿qué relación tiene el 1 con el 2? ¿Cómo puedo hacer que ese 1 se convierta en 2? 1 por 2. ¿Cuántas cifras agarré para el caso 2? 2. ¿Y cómo puedo hacer para que ese 2 se convierta en 2 por 3? ¿Y acá cuántas cifras agarré? 3. Acá agarré 3. 3 por 4. Muy bien. Entonces, miren, estas son las cifras de base. Cifra de base. ¿Correcto? Una cifra de base, 2 cifras de base, 3 cifras de base. Y le estoy multiplicando por el que le sigue. ¿Quién le sigue el 1? ¿Quién le sigue el 2? ¿Quién le sigue el 3? Ah, ok, profesor. Entonces, para mi caso final, si me dice que este número tiene que ser la cifra de la base, ¿cuántas cifras de la base son? 66. Y le multiplico el que le sigue. ¿Quién le sigue el 66? El 67. Y estos dos números multiplicados me tienen que dar este número de acá. ¿Cuánto es 66 por 67? A ver quién me lo dice. 66. Nunca he escuchado una cifra en mi cerebro. A ver, capaz el número sí me sale. 66 por 67. 4.422. Todavía dice. Un número. Un número. 4.422. Muy bien, muy bueno el cálculo de ahí, no. Entonces, bien, escúchenme. Ustedes de una manera tradicional hubiesen agarrado y tenían un papelote para poner todos los dos, ¿verdad? Eso es todos, 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 2, 6, 8, 10, 12, 12, 6, 18. Imagínense que llegaran 4.400. De esta función, esta forma, de esta forma de pensamiento de razonamiento inductivo, con 3 casos pequeños, puedo hacer el caso más grande de una manera más práctica. Pero, ojo, siempre visualizar.
Si yo de acá sobre 2, ¿de dónde saqué este 2? Pues agarré una sola cifra. Y esta cifra, si lo multiplico por el que le sigue, es 2. Si acá agarré 2 cifras, lo multipliqué por el que le sigue, es 6. Por el que le sigue, es 2. De esa forma, ¿ok? Aquí, ¿hay alguna duda? Excelente. Excelente. Ok, para este ejercicio me dice lo siguiente. Haya, ejemplo 4, haya la suma de las cifras del resultado de las siguientes operaciones. Entonces me dice 9, 9, 9, tanto 9 por 7, 7, 7, tantos 7. Y me dice que aquí hay 25 cifras. De 25, 9 por 25, 7. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Profesor, cuando yo tengo una multiplicación, lo normal es hacer esto, ¿no? 7, 7, 7, 7 por 9. 7 por 9, 3, luego 6, 7 por 9, 3, 9, así, así.